pero un rey no. Un presidente dura 5 años en nuestro país. El rey es vitalicio. Y cuando este rey muere, no es el pueblo quien elige al siguiente rey, sino que el que le sigue es su primogénito. ¿No le suena conocido eso? El rey no le pregunta al pueblo qué desea o qué es lo que quiere. Simplemente dicta la orden, le guste o no le guste al pueblo. En las democracias es completamente diferente. La democracia no nació en Israel y no nació también en el corazón de Dios. Sus inicios están dentro de la cultura grecorromana. Y por eso es que en guerra espiritual, dentro del espíritu de Grecia, está involucrada la democracia. Porque la democracia, no es necesario, no voy a hablar de política este día, ¿no? Pero quiero darles como un plano introductorio. Porque la democracia en sí no es de Dios. Porque es mentira que la mayoría tiene la razón. No necesariamente. A veces los que tienen la razón son la minoría. ¿Cuántos me están entendiendo? Gloria a Dios por ese amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Por ello es importante que entendamos que el mover dentro de un reinado es diferente al mover que hay en medio de una democracia. Con esto que quiero decir varias cosas, y quiero iniciar con eso. Que cuando hablamos de un reinado, estamos hablando de un rey. Estamos hablando de un gobierno. Es más, quizás en el griego la palabra es basilea, hablando de reino, y la expresión significa dominio. Si usted lee la escritura en la versión King James, usted se va a dar cuenta que la expresión en inglés es kingdom, el dominio del rey. Kingdom, de dominio, el dominio del rey. Entonces, hablar del reino de Dios es tan grande y es tan amplio que no lo podemos limitar a estas 4 paredes de la iglesia. Es más, el reino es más que la iglesia. Y en el año vamos a estar estudiando las razones por las cuales estoy diciendo esto. O sea, no podemos limitar que el reino de Dios es simplemente lo que estamos acá y que el resto no es el reino. Es más, no podemos meter dentro del reino de Dios a las denominaciones, porque las denominaciones se han vuelto estructuras, y muchas veces estructuras que ya están caducadas en su forma de pensar y de ver las cosas, y que en sí mismo está todo eso muerto porque no hay un rey. Y si ustedes se fijan y se percatan, el sistema humanista se ha involucrado tanto en la sociedad, incluyendo la iglesia. Cuando hablamos de un sistema o una estructura humanista, es cuando el centro de todo es el hombre. Por ejemplo, cuando uno estudia teología, uno le enseñan en teología que la Biblia es un manual donde establece la salvación del hombre, y el tema principal es la salvación del hombre. Los que han estudiado la Biblia y la teología se han de recordar y han de afirmar lo mismo que les estoy diciendo en esta hora. Sin embargo, les quiero dar una buena noticia. La Biblia no tiene que ver con la salvación del hombre, aunque sí habla de la salvación del hombre, pero el tema principal no es la salvación del hombre. Ese es tener un pensamiento humanista, egocéntrico, que el punto central soy yo en la Biblia, y no soy yo. El punto central en la Biblia es el rey y su dominio. Es más, se nos enseñó por mucho tiempo que la razón principal y el propósito principal de la cruz es la salvación de nosotros, ¿o no? Sí somos salvos por lo que sucedió en la cruz del Calvario, pero no es la razón principal por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario. Eso también sería tener una perspectiva humanista de lo que es el evangelio del reino. Abrace el que está a la par suya y dígale: espero que esté entendiendo esto.
Entonces, ¿cuál es el propósito de la cruz? Bueno, establecer su reino, porque Jesús muere y tiene victoria en su resurrección, y al momento de resucitar establece su reino en la vida y en los corazones del ser humano. Cuando eso sucede, yo me vuelvo un embajador de su reino, me vuelvo un rey y sacerdote para Dios. Donde yo ponga la planta de mi pie se establece que el reinado de Dios se mueve sobre mi vida. Por eso usted es una persona que, no importando el lugar donde usted se encuentre, si usted está ahí, es razón suficiente para que la atmósfera de ese lugar cambie. Porque usted no es cualquier cosa. Dígale que está la paz y usted no es cualquier cosa. Porque usted es un representante del reino. Así es. Entonces, pastora, ¿qué queremos hablar en esta hora? Vamos a hablar acerca del reino, cuál es el proyecto y por qué es importante hablar de esto. Por una razón. Se nos ha enseñado por mucho tiempo de que el reino tiene que ver con Israel y no con la iglesia. Y eso es una limitante tremenda y poderosa. La posición dispensacional nos enseña de que nosotros no somos Israel. De hecho, yo no nací en Israel, pero sí soy del linaje de Abraham, a través de la sangre del Cordero. ¿Cuántos me entienden lo que quiero decir? Porque el apóstol Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, y la salvación vino a nosotros a través de lo que el apóstol Pablo hizo a través de los gentiles. Cuando nosotros venimos, si bien es cierto, en forma inicial, en Juan capítulo 1, versículo 11, dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos, en el versículo 12, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo entiendo de que el reino va más allá del pueblo de Israel, me doy cuenta de que yo soy un sacerdote. Yo soy un rey para Dios. Habrá algún rey y alguna reina que está aquí sentado, sentada, y dígale: usted tiene un privilegio tremendo de parte del Señor. Ahora, yo se lo acabo de resumir todo el mensaje ahorita, pero usted debe de acostumbrarse a algo. ¿Ya ha visto a los niños cuando le dan atol con el dedo? Y los niños felices, ¿verdad? Comando un atolito, ¿verdad? Y contentos los niños porque están alimentando. Pero hermano, yo no le vengo a dar atol con el dedo. Usted no me tiene que creer a mí, usted tiene que creer lo que la Biblia dice. Es más, no importa si la persona sale en televisión o sale por la radio. Si lo que dice está en la escritura, usted créalo. Y si no lo está en la escritura, pues no lo crea. Así que déjenme enseñarle lo que le acabo de decir, porque en esta hora me interesa que el mensaje principal no era ganar almas. Abrace la belleza que está a la par suya y dígale: hoy te van a romper algunos esquemas. Empecemos con Lucas capítulo 17, versículo 20. Quizás el principio va a ser un tanto de fundamento, pero es básico, porque hablar del reino es hablar del poder del reino, es hablar de los misterios del reino, es hablar del avance del reino. Y tenemos que empezar con el fundamento, porque una de las cosas que yo tenía en mi mente en el pasado, decía: pero es que yo soy la iglesia, yo no soy el reino. Y ese es el primer entrampamiento mental que yo tenía. Yo decía: eso tiene que ver con Israel, y eso se quedó con Israel. Pero la verdad es que el reino no se limita al pueblo de Israel. Dice Lucas 17:20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios, ¿qué dice? Está entre. El reino de Dios está entre vosotros. Cuando uno le enseñan esto, a uno le muestran: el pueblo de Israel está hablando con sus discípulos, no tiene que ver con nosotros. Y de ahí empezó el deseo de escudriñar el proyecto de Dios como un proyecto de reino. Yo quisiera que viera varios versículos, que los tuviera hacia la mano. Yo solo voy leyendo para que podamos ir avanzando, pero los puede ir apuntando para que en el transcurso de la semana usted pueda irse instruyendo en su casa.
En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice el Señor, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, aves del cielo, bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios quería que Adán esparciera su voluntad y su naturaleza por toda la tierra y que administrara el reino. Así empezó el proyecto del reino. Pero el proyecto del reino, ustedes saben bien que quedó en alguna medida, quedó ciertamente como frustrado al momento de que Adán desobedeció. Pero en Éxodo capítulo 19, diga conmigo, el Señor no se va a detener si alguien pierde la visión. Dios no se va a detener si alguien no quiere hacerlo. Adán tomó su decisión con Eva. Dijo, ok, pues cambiemos ahora de escenario. Y en Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿A quién se lo está diciendo? Al pueblo de Israel. Éxodo 19:6. Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero usted conoce la vida de Israel y la historia de Israel, que Israel hizo tantas cosas que desagradaron a Dios. Pero siempre en los grupos, siempre hay un remanente. Diga conmigo, los remanentes, los grupos pequeños traen bendición. Y Dios dijo, lo que vamos a hacer ahora que hemos dividido las tribus, vamos a escoger una de las tribus para que sea la tribu, que sea el grupo sacerdotal. Y dijo, va a ser la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví, ok, tenemos que escoger de todos ellos lo mejor de lo mejor. Entonces, de esta tribu de Leví vamos a escoger sacerdotes. Pero usted sabe bien que la tribu de Leví en alguna medida se corrompió y quiso establecer el reino de una manera totalmente diferente a la que Dios había enseñado. Más adelante dijo, de alguna manera tengo que arreglar eso, y mandó profetas. Que un profeta llegara. Ahora, bendito Dios que los profetas ahora están regidos por el fruto del Espíritu, y que el elemento o los elementos del fruto del Espíritu empieza con el amor. Pero no así los profetas del Antiguo Testamento. Por eso no es válido que un profeta de la actualidad quiera actuar como un profeta del Antiguo Testamento, porque los profetas del Antiguo Testamento eran profetas de juicio. Así es. Y no tenían el fundamento que ahora ustedes y yo tenemos, que es el fruto del Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Y Dios no tiene fiscales. Amén. Por lo tanto, los profetas en el Antiguo Testamento, cuando la labor del Espíritu Santo era que solo venía y se iba de acuerdo a una misión específica, los profetas, cuando llegaba un profeta a algún lugar, era una persona que no era en alguna medida tan bienvenida. Porque era una persona que la gente sabía, si viene el profeta es por algo. ¿Cuánto le gustaría que me invitaran alguno de ustedes en su casa, que diga, pastor, cuando usted pueda venir a su casa? ¿Cuántos se sentirían alegres y contentos que yo llegara a su casa? Amén. Gloria a Dios. Bueno, acepto la invitación. Pero usted sabe bien cómo procedería yo ante cualquier situación al verlo yo en su casa. Pero un profeta del Antiguo Testamento no era tan codiciable el hecho de que invitemos a Elías, invitemos al siervo de Dios, porque era un profeta que si llegaba a su casa era porque tenía algo que decir, no iba a llegar de choto. Y lo que normalmente decía confrontaba tu vida y venía un juicio de Dios sobre tu vida. Entonces, como que nadie quería que llegara un profeta. Por eso es que en la calle hay un montón de vividores que se hacen llamar profetas y lo que están emitiendo el juicio, queriendo aparentar que son profetas como en el Antiguo Testamento. Eso ya no es válido. Así es. Es válido bajo la modalidad del Nuevo Testamento, pero eso lo vamos a ver en su momento cuando hablemos acerca del ministerio profético. Pero sí es importante que entendamos que el profeta del Antiguo Testamento no era así como que bienvenido. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que el profeta fue levantado por Dios para poner en orden al pueblo de Israel y a la tribu de Leví. Los sacudía y les empezaba a hablar pero fuerte. Y si no, lee en su casa esta semana Malaquías, todo el libro de Malaquías, son 4 o 5 capítulos.
Y se va a dar cuenta que cuando usted mira Malaquías, se va a dar cuenta de una manera tan particular cómo Dios empieza a exhortar a través del profeta a todo el equipo sacerdotal. Y le pega una levantada diametro, hermano. Es interesante ver todo eso. Pero vino el pueblo de Israel y dijo: bueno, busquemos una solución. Matemos a los profetas. Prefirieron matarlos que cambiar. Aló, tenemos que callarlos. No le suena conocido, ¿verdad? O como para estos tiempos. En lugar de cambiar, mejor pues hagámoslos callar. Tal vez no van a agarrar un arma y le van a disparar, pero sí pueden haber muchas maneras como tratar de pararle o callarle la boca a una persona que se está levantando en medio de una congregación. ¿Cuántos están conmigo todavía? Todos los profetas fueron muertos. Usted dijo: no, tengo que hacerlo personalmente. Si voy a establecer mi reino, yo tengo que ir, pero no así. Tengo que ir igual que ellos. Habrá el que está a la par suya, igual que vos. Y en Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo, diga conmigo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Que voy a ir yo y me voy a manifestar y voy a hacer lo que los demás, lo que los anteriores tenían que haber hecho. Por eso es que Jesús, mucha gente lo toma como un revolucionario. Yo no lo miro como un revolucionario, lo miro como un reformador. Lo miro como alguien que Dios había establecido para que viniera aquí a esta tierra a poner orden. Pero pastor, ahí todavía no me está diciendo qué es lo que estaba sucediendo. Y déjeme decirle que la intención de Dios o la intención del Señor era venir a Él para establecer su reino. ¿Y a quién le iba a delegar todo esto? Se lo iba a delegar a la iglesia. Ahora, quienes estamos como pueblo escogido de Dios, yo respeto y creo que el pueblo de Israel como nación, Dios lo ama, Dios lo quiere, pero ahora los escogidos somos nosotros. Amén. Yo creí que iba a retumbar ese amén, hermano. Bueno, si usted no lo cree, yo sí lo creo. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9. Mas vosotros, diga, aquí voy yo, diga conmigo, aquí voy yo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién es ahora el pueblo escogido? La belleza que está a la par de usted, y usted también es el pueblo escogido de Dios, porque fue comprado por sangre, pero con un propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Por eso, amado hermano, Dios empezó a establecer el proyecto del reino desde el principio de la creación. El hecho de que el ser humano haya fallado, Israel haya fallado, la tribu de Leví haya fallado, los sacerdotes hayan fallado, los profetas en alguna medida, como los mataron, fallaron. El hecho de que todos hubiesen fallado no significa de que Dios iba a detener. Dios nunca se va a detener con respecto a sus propósitos y sus planes. Es más, hay una promesa del apóstol Juan, que es un apóstol profeta, un apóstol profético, que estableció su palabra a través de Apocalipsis, cuando él menciona acerca de que Dios va a establecer un milenio, un tiempo donde el reino de Dios va a poderse establecer durante 1000 años aquí en esta tierra. Ese reino es el reino visible de Dios. Pero hoy tenemos la oportunidad, como reyes y sacerdotes que somos hoy, no dentro de cuando suceda el milenio, no, que hoy
de ser parte del reino invisible de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Y así como el reino de las tinieblas tiene una estructura, así también el reino de Dios tiene una estructura. Eso lo mira usted en su casita, en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, cuando habla acerca de vestidos, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar protegidos contra todo dardo del enemigo. Cuando vemos la escritura, hay tantos nombres que se le hablan acerca del reino de Dios: reino de los cielos, reino del Padre, reino del Hijo del Hombre, reino de su amado Hijo, reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reino de Cristo y reino de Dios, por supuesto. Son diferentes nombres, pero el reino es el mismo. Cuando vemos todo esto, quisiera que tuviéramos claro un propósito, una situación. El reino de los cielos, que es el mismo reino de Dios, la intención del Señor es que la voluntad de Dios en los cielos también sea en la tierra. Déjenme traducírselo de otra manera. La tierra debe de ser un reflejo del cielo. Así es. Se lo voy a repetir. La tierra debería de ser un reflejo del cielo. Amén. Ahora, para que eso suceda, usted me puede decir: pastor, eso estamos verdes. Pero debemos de empezar. Señor, enséñanos a orar. Bueno, si van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase en nosotros tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. ¿Aló? Lo primero que Dios sacó del cielo fue la rebelión. Se me va el diablo y se me va todo el sindicato. Ahora, ¿a dónde los mando? Y esos son todos los demonios que andan rondando. Todo el sindicato. Y es más, hay algunos que son más locos que otros. Son los espíritus encarcelados, que van a ser desatados en su momento. Pero lo interesante de todo esto, que lo primero que sacó de allá arriba fue la rebelión. Porque Él está interesado que su voluntad se establezca en los cielos, pero que también su voluntad se establezca en la tierra. Él está en los cielos, pero yo estoy en la tierra. Él está en los cielos, y ahora ¿quién va a hacer el trabajo en la tierra? Diga conmigo: para eso estoy yo. Para eso estoy yo. Porque ahora su reino ha venido a mi vida. ¿Me estoy dando a entender? No tiene que volver a bajar Dios. Abrace la belleza que está a la par suya y dígale: ya está aquí. Y abrácelo: ya está aquí. Y tóquele el corazón: aquí está, dígale: ya está aquí. Entonces, ¿quién tiene que establecer el reino? Pastor, ¿quién tiene que establecer el reino de Dios? Sí, pero vuelvo a andarse aquí. Quítate el botón y mírate adentro en el espíritu, y ahí está el reino de Dios establecido sobre tu vida. Por eso tú eres un rey, por eso eres un sacerdote. Y así como los hombres de Dios en el pasado dijeron: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, es porque sabían que el reino se había establecido aquí adentro, al igual que usted. Así es. Abrace la belleza que está a la par suya y dígale: tiene que ver contigo. Pastor, no estoy convencido. Bueno, déjeme demostrárselo. Mateo 3:2. Vaya rapidito con su Biblia. Yo soy más orientado a que me crean, porque lo que dice la palabra, que convencerlo por pegar 3, 4, 5 gritos. Porque me interesa de que aquí salga convencido y que vaya a hacer cambios estructurales en su vida al llegar a su casa. Mateo capítulo 3, versículo 2. Juan el Bautista, su primera predicación. Diga conmigo: la primera predicación. ¿Cuál era? Lea. Así que, diciendo: arrepentíos. ¿Sabe qué es arrepentimiento? Del griego metanoía. Nosotros a veces entendemos que arrepentimiento es cambiar de conducta, y no. Mira, ese hombre está arrepentido porque ya dejó de pecar. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Porque mucha gente cambia su conducta, pero no su mente. Así es.
Entonces, aquí en la iglesia se porta bonito, pero como no ha cambiado su corazón, en la calle se porta diferente. Ay, ay, ay. Estoy hablando del que no vino, ¿va? Dígale que está en la corazón. Dígale. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de cambio de mentalidad. Por eso, si tú cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de vivir. Amén. Por eso es que yo no estoy de acuerdo en darle comida al pobre. Mejor enseñémosle a cómo salir de la ignorancia para que aprenda a pescar solito. Pastor, y si para mientras necesita comida, bueno, démosle. Pero a la par de darle la comida, hay que enseñarle a salir de la pobreza y que salga de la miseria mental que tiene. Dígalo. Así es. Aló. Dígame amén, pues, ay, lo que sea. Ahora se le veía. ¿Usted está esperando que el gobierno le dé de comer? Aló. La Biblia dice: mi socorro viene de lo alto. Pero los ángeles no van a ir a trabajar por usted. Usted va a ir a trabajar. Así es. Aló. ¿Cuánto me están entendiendo? Los ángeles no van a venir a hacer el examen de la U por usted. Usted tiene que estudiar. Padre, revélame la 4, Señor, revélame la 4. O dame una visión de águila, Señor, para poder ver allá. No. Juan el Bautista, su primera predicación, el reino de los cielos se acercaba. Algo importante debe de ser el reino de Dios para que fuera la primera predicación. Pero ese era Juan. Pero Juan era el profeta que abrió el camino para que entrara el Mesías. ¿Cuánto me está entendiendo lo que quiero decir? Y la primera predicación de Jesús me encanta. Mateo 4:17. Búsquenlo. Le repito, no me crean lo que yo le estoy diciendo. Crean lo que la Biblia dice. Mateo 4:17. Dice el Señor: y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decirle: señores, cambien de mentalidad. Diciéndoles a los fariseos, al sistema religioso. Es como que yo me paré enfrente de la catedral. Eso hizo Jesús. Señores, cambien de mentalidad. Eso no les enseñó mi padre. Eso no era el propósito de mi padre. Eso no. Arrepiéntanse, cambien de mentalidad. Arrepiéntase, porque el reino de los cielos Se ha acercado. ¿cómo es que se ha acercado? Él lo llevaba. Así es. 4:23, siempre de Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando. Este sí fue tremendo, se fue a meter a todas las parroquias, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. ¿Cuál evangelio? ¿Cualquier evangelio? No. El evangelio que Dios nos manda a predicar es el evangelio del reino. Dice el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad. Miren lo que conlleva el evangelio del reino: sanar toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. La primera predicación de Jesús. Algo importante debe de ser el reino. ¿No se ha preguntado por qué Dios puso en mi corazón llamarle así a esta casa apostólica? Porque a mí me sacudió hasta el último de los huesos, hermano. Porque yo tenía un pensamiento cuadrado, ortodoxo. Yo decía: no es posible, eso tiene que ver con Israel. Y el Señor me dijo: no, déjame que te lave la cabeza. Y eso lo destapa a uno. Pero ¿cómo me la destapó? Con los siguientes versículos. Bueno, cualquiera pudiera decir: bueno, solo Jesús lo hizo. No. Después se va con los 12. Diga conmigo: Jesús tenía 12. Y en Mateo capítulo 10 versículo 7 le dice: y yendo, predicar diciendo. Mire, este no tenía varios bosquejos, hermano, solo tenía uno: el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! Otra vez el reino. Diga conmigo: otra vez. Algo de importante debe de ser. Si usted va a hablar del evangelio y va a llegar a la casa a llevarle salvación a alguien, dígale: te voy a hablar del evangelio del reino.
y no me vaya a malentender, o sea, no somos testigos de Jehová, porque ellos miran el reino de una manera diferente como lo está estableciendo la Escritura. Esto es otra cosa completamente diferente. Pero el mensaje medular de Jesús, el mensaje que les dijo a los 12, vayan y prediquen el evangelio del reino, miren qué consiste en el siguiente versículo. Parte del evangelio del reino es: sanad a los enfermos, limpiar leprosos, resuciten muertos, echen fuera los demonios. Y atención, de gracia recibieron, den de gracia. Dígale que está a la par suya: wow. Bueno, pero eran judíos. ¿Ok? Avancemos. De ahí los 12 se convirtieron en 70. Lucas capítulo 10 versículo 8. Más de alguno le va a preguntar: mira, ¿y esa iglesia por qué se llama iglesia del reino? ¿Qué son testigos de Jehová ustedes? Miren lo que dice la palabra. Lucas 10:8. En cualquier ciudad donde entréis, está hablando de los 70, y os reciban, comed todo lo que os pongan delante. Esto me encanta a mí. Versículo 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles el mismo bosquejo: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Diga conmigo otra vez: el reino. Algo importante debe de ser el reino, ¿no? Algo importante. Pastor, nunca lo había visto. Qué bueno que ahora lo está viendo. Pero bueno, algunos podrían decir: pero eso se acabó con la dispensación, con esa dispensación anterior a la de la gracia, y se quedó ahí porque Jesús, después de resucitado, ya no habló más de ese evangelio porque tenía que ver con Israel. Así le enseñan a uno. Pero como no tenemos que hacer caso a lo que otra gente diga, sino lo que la Biblia dice, vámonos a la Biblia. Y miren que dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 1. Me imagino que está apuntando todo lo que... Esto me llevó, hermano, por lo menos una semana el estudiarlo y el entenderlo cuando lo hice por primera vez. En Hechos de los Apóstoles, Hechos 1:1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, ese es un bonito nombre para los que quieren tener un hijo. Venite. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Hablando aquí cuando resucitó. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuántos días? 40 días. Y en los 40 días les dio un seminario acerca ¿de qué? Del reino. Ya resucitado. Vaya, señores, vamos a tener clases y solo 40 días les voy a dar porque ahí me tengo que ir. Es increíble que Jesús resucitado dando clases. Es precioso. Yo no sé cuántos hubieran añorado esas clases. Lástima que no las grabaron. Hubiera sido una tremenda bendición poder ver a Jesús resucitado y 40 días Él dando clases. Va, muchachos, saquen los libros y vos no te me durmas, despertarte y Jesús dando clases. Interesante de haber sido. Pero miren, todos los temas tenían que ver con el reino. Diga conmigo: con el reino. Pero bueno, algunos podrían decir: quizás solamente ese evento pasó. Pues no. En Hechos capítulo 8 versículo 12, Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, aquí hay otro Felipe, que anunciaba, el que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe hablaba del reino. Mire que dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 14 versículo 21. Búsquelo por favor. Y aquí está aquel hombre que Dios llamó no para predicar a los judíos, sino para predicar a los gentiles.
Y este era el que tenía pleito con Pedro, porque Pedro decía, mira, todos esos gentiles que se están convirtiendo al cristianismo, lo primero que tenés que hacer es circuncidarlos, darles la nuca. Y todos esos tienen que practicar todos los ritos que nosotros tenemos. Y era el pleito del apóstol Pablo, y le decía, ¿por qué los voy a meter en esclavitud? Ellos no son judíos, ellos fueron gentiles y ahora son cristianos. Y había disputa entre ellos, porque el evangelio que predicó Pablo iba destinado para nosotros. Ahora, ese mensaje que iba para nosotros, en el capítulo 14, versículo 21, dice el Señor, o el apóstol Pablo, o el Señor a través del apóstol Pablo, y dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, hablándole a los gentiles del reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Acompáñenme siempre a Hechos, capítulo 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de qué? Del reino de Dios en las sinagogas. Versículo 25 del capítulo 20 de Hechos. Hechos 20:25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el evangelio del reino de Dios verá más mi rostro. Ahora vaya a Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 23. Y habiéndole señalado, Hechos 28:23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba ¿el qué? El reino de Dios. Desde la mañana hasta la tarde. Este le tenía una encerrona, era un peniel, hermano, del reino. Dice, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Capítulo 28, versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían y todos los que llegaban. ¿Qué hacía? Ahí estaba ya en Roma, predicando el evangelio del reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Diga conmigo, el reino es para nosotros. A mí me encantó cuando yo vi que el apóstol Pablo predicaba a los gentiles. Y dije, ¿y por qué nunca lo había visto? ¿Por qué nunca me había detenido a poder observar? Yo sé que hoy por hoy ya no es problema hablar mucho del reino, pero hace unos 10 años hablar del reino, que el reino es parte de la iglesia, eso era una mala palabra. Era para que cualquiera le dijera, pues estás loco, ¿cómo se te ocurre? Nosotros somos la iglesia, eso es para Israel. Lo que pasa es que las implicaciones teológicas que tiene para pensar de esa manera, una de estas es la siguiente: todas las parábolas no tienen que ser para la iglesia, sino que solo para Israel. Entonces, aquellos pastores dispensacionalistas que creen que la iglesia no tiene que ver nada con Israel, con el reino de Dios, ojo con esto, tendrían que dejar de predicar todas las parábolas, porque las parábolas iban dirigidas para Israel. Pero ahora, como somos el Israel de Dios, las cosas cambian. Ahora, ¿se acabó esto con Pablo? No. Mire Pedrito, segunda de Pedro 1:11. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedrito hablando del mismo evangelio. Segunda de Pedro, Apocalipsis 1:9. El apóstol Juan diciendo, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Capítulo 12, versículo 10.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El apóstol Juan, en el plan escatológico, hablando del reino de Dios. Y por si fuera poco, hay una evidencia más. Mateo 24:14. Si no busco los anteriores, busco. Y subraya. Yo sé que un día Cristo viene. Amén. Pero hay una condicionante. Una de las condicionantes. Mateo 24:14 dice: y será predicado cualquier evangelio. No, este evangelio, no cualquiera, del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Diga conmigo: el reino es importante. Y nosotros somos parte de ese reino. Que para poder nosotros movernos, poder establecer el reino, ahorita estamos estableciendo su reino con nuestra vida, con nuestras acciones, pero deben de haber manifestaciones que este reino pueda decir la gente: ok, el reino de Dios, realmente lo sobrenatural del cielo está sucediendo aquí en la tierra. Porque muchas personas de veras hablan muy bien y tienen un 10 en oratoria, pero de nada sirve que una persona tenga 10 en oratoria si al momento de demostrar el reino no sucede nada. Yo estoy convencido de que usted está aquí porque algo sobrenatural ha sucedido. Porque usted es una persona ocupada y es una persona importante. Abrace la belleza que está a la par suya. Yo así lo creo. La gente que está aquí no es gente sencilla. Tiene más de 5 dedos de frente. Bueno, yo tengo más. Es gente inteligente. Y si usted está acá por una razón, sabe que Dios está acá. Si no, no regresa. ¿Por qué lo dice con toda libertad? Porque yo sé que está acá. Si el primero que tuvo que cambiar la mentalidad fue a mí, ¿cómo no voy a estar seguro y convencido de que Dios no está en este lugar? Si yo no creía ni en la palabra profética. Y ahora es lo primero que desatamos en la iglesia y es parte de los ejes de esta casa. Yo no creía en adoración, no danzaba, hermano, tenía patas de palo, no me movía, o sea, yo miraba a alguien danzar y para mí era una falta de respeto. Caerle un codazo a alguien que están hablando. Los que no me conocen mucho, yo era un bautista, hermano, y para mí era una falta de respeto que alguien se empezara a mover. Yo decía: este que bayunco es. Regañé a un par de gente, hasta aquella, mi esposa, porque yo no miraba lo que otros miraban. Yo decía: a mí no me gustaba, lo miraba un relajo, una falta de respeto. Para mí el hecho de buscar a Dios era de una manera diferente, un poco más sobria. Yo le decía: tranquilo, aquí, yo me acuerdo, mi pastorcito, se han de recordar de Edwin Solís de Guatemala, que ha venido un par de veces por acá. Él le saqué canas verdes, porque yo digo: sate viejo, me decía, recibía. Tranquilo, estoy recibiendo. Yo no sé cuántos talludos de su peniel fueron igual que yo, hermano. Y ya viene el peniel. Y ahora se que está la persona. Peniel de hombre, ya viene. Vamos con todos los powers. Si usted no hay un retiro como eso, es un retiro para hombres. Si usted no lo es, no vaya. Pero si usted es hombre, vaya. Bueno, hablando de eso, yo era una de las personas que lo sobrenatural para mí era... No. Sí creía en la sanidad. Y sí hablaba de sanidad. Pero nunca había visto una sanidad. No es lo mismo hablar de lo que otros han vivido que uno vivir. Y yo me mofaba de la gente que hablaba en lenguas. Le digo por si usted lo ha hecho. Me burlaba de la gente que danzaba. Mira el viejo gordo cómo le está haciendo. No le da pena. Mira, Jamai trae quitó los zapatos. Oh, perdió el caché.
Sí, porque yo miraba gente que tiraba los tacones y de un lado y se movía. Qué vieja mamá, yo nunca decía. De un día para otro no me podía levantar de la cama y la mitad de mi cuerpo, del lado izquierdo, tenía una fuerte debilidad. Había perdido toda la fuerza de mi lado izquierdo. El lado derecho no era mucho, pero el lado izquierdo sí era bastante. Tenía muy poco. No podía abrazar a mi hijo y no estaba del tamaño que está ahora, por supuesto, ¿verdad? Ahora aún ya sano no puedo levantarlo, ¿verdad? Pero en ese entonces era un bocadito así chiquitito, ¿verdad? Algo, ¿qué? ¿Cuántas libras? Quizás unas 5 libras, no sé, por ahí. Imagínense usted, la chiquita. Y no lo podía sostener. No me podía hincar, porque si me hincaba ya no me podía levantar, me tenían que ayudar. Era el hombre más inútil. Y hasta que yo dije, voy a ir al médico. Y fuimos al médico que mis papás tienen como médico de familia. Entonces sí me dijo, ¿qué te pasó? Ya le dije, pues no sé, de repente amanecí así. Él no es cristiano ni nada, ¿verdad? Pero me dijo, mira, lo que ya me dijo, me hizo algunas pruebas y todo. No, me dijo, esto ya, tenés que ir con un especialista. Y yo, santo, ya se está poniendo interesante la cosa. Te voy a recomendar a un fulano que es lo mejor en neurología aquí en el país. Neurología, cerebro. Quizás tengo algo superdotado, dije yo, ¿verdad? Y me está saliendo poder por algún lado, ¿verdad? Pero me preocupé. Y los médicos como se la tiran a uno sin anestesia, ¿verdad? Como cuando a alguien, mire, le quedan tantos días de vida, ¿verdad? Y se la sueltan así sin cariño, ¿verdad? De un solo. Entonces él vino, hizo las pruebas que tenía que hacer y me dijo, yo le pregunté, ¿y qué es lo que tiene? Deme un segundo. Me dijo, solo quiero hacer estas otras pruebas y todo. Y al final, cuando terminó, mire, me dijo, lo que le platica es esclerosis múltiple. Ajá, ¿y eso qué es? Pues los síntomas que usted tiene, amigo. Vaya, le dije, como yo no sabía qué era. Entonces yo dije, bueno, quizá me va a dar las pastillas ahorita y ya voy a estar bueno en un mes. Entonces ya al llegar a la casa, yo dije, bueno, lo que voy a hacer, voy a buscar en internet. Para ver si en algún momento pues hay alguien más especializado en eso. Y lo que encontré es la información acerca de la esclerosis y un montón de fundaciones que ayudan a personas que tienen esclerosis. Y esa es una enfermedad totalmente degenerativa, que las personas mueren, no hay medicina para eso. Llega un momento que los músculos, los pulmones dejan de funcionar porque no se mueven, ya no tienen ni fuerza para respirar. Y cuando voy viendo, y esto es lo que yo tengo. Entonces cuando iba al culto, yo miraba, o alguna reunión, ¿verdad? Yo miraba a aquellos que querían, que aplaudían y que se movían, y yo empezaba a llorar, porque yo dije, ahora yo quisiera danzar. Y el Señor, yo creo que debe haber sonreído desde los cielos. Vas a entrar a mi reino. No fue fácil. Y usted no tiene que pasar por una esclerosis. Pasé un mes. Cuando yo entendí lo grave de eso, yo empecé a orar por mi persona. Y solito me ponía las manos, yo no, a mi manera, a mi forma. Y yo creo que uno le había dicho a mi esposa pues la gravedad del asunto, ¿verdad? Y mi papá yo le comenté, pero como también él desconocía lo que era, quizás a todo medio mundo eliminaba que era una especie como de gripe, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Y así como que de lejito para que no me lo pase, ¿verdad? Sí, porque algunos, el médico, mira, es como que fuera un virus medio que se aloja en la médula espinal y de ahí tranquilo, pero vamos a hacerte más exámenes a ver cómo avanza la enfermedad. Eso es que le están diciendo, ya te vas a morir. Yo le dije, Señor, te prometo. A su oración no promete cosas, ¿verdad? Abraza la belleza que está en la persona y dile, cuando te topan al cerco, dígale, empezás a prometer cosas. Te prometo que no me vuelva a burlar de los que andan haciendo cosas así, que te lo prometo, ¿sí? Y si me dan la oportunidad de caminar bien, voy a brincar hasta donde pueda y no hasta donde me den las fuerzas, ¿sí? Por eso, si le brinco 10, 15 segundos, hermano, porque ya no me da esta belleza. Un mes y empecé a recobrar la fuerza. Pero en un mes el Señor me tuvo
igual así, débil. Es horrible. Es horrible. Uno se siente raro cuando está enyesado y todo, pero es como que te hubieras quedado enyesado toda la mitad de tu cuerpo. Es horrible. Que mi esposa me vistiera. En otras condiciones hubiera estado feliz, pero en este estado de enfermedad, de que ella me pusiera los calcetines, mis calzoncillos, y bien feo. Pero solo así pude entender su reino y su poder. Por eso estoy con esta santa locura y no se me ha pasado, ni se me va a pasar. Así que, si ya me tocaba, ¿qué pierdo? ¿Qué importa si termino reventado este día? Me gozo porque ahora usted está acá. Y ahora mi trabajo es que usted vea lo que yo por su gracia un día pude empezar a ver. Porque el reino de Dios ha venido a mi vida. Y ahora me gozo que soy un embajador, pero no estoy solo. Dios está abriendo sucursales, consulados en toda la nación. Abraza el que está al otro lado. Y les está dando poder y autoridad, no los está dejando solos. Es cierto, emitimos visas para el cielo, pero esa es parte. Estamos haciendo que la cultura del cielo venga aquí a la tierra. Si hay naciones que por alguna razón, por convenios o por lo que fuese, tienen injerencia, como Estados Unidos tiene injerencia en Puerto Rico, y muchas de las leyes tienen que ver con lo mismo, y su moneda tiene que ver con lo mismo, es un comparativo un tanto limitado de lo que Dios quiere que establezcamos en el cielo, aquí en la tierra, por lo que vemos en su reflejo en el cielo. La moneda que debe de circular en nosotros no es el dólar. Yo sé, estamos dolarizados, pero la moneda que debemos de tener nosotros es la misma moneda que circula en el cielo, que se llama fe. Amén. Por eso es que Dios nos dice que vamos a comprar sin dinero y sin precio. Amén. Abrace la belleza que está en la mano suya. Y eso es el reino. Saber que Él es mi rey. Por eso venimos a la iglesia. Porque este es el día de venir a ver al rey. Yo sé que puedo venir a predicar con camiseta, y de hecho en los retiros así lo hago, con un jeans y con mis tenis. Pero si tengo la oportunidad y la bendición de ir elegante el día domingo, con mi mejor ropa, a la casa de mi rey, yo lo hago. Si a usted lo invitaran a la casa presidencial, aunque no haya votado por el señor presidente, usted no va a ir de jeans. Yo este día vengo a ver a mi rey y a celebrar lo que ha hecho en mi esta semana. Porque si bien es cierto, son los primeros días del año, pero el Señor se ha empezado a mover de una manera sobrenatural y de una manera muy especial. Este año va a ser diferente. Pero nos dé o no nos dé, Él sigue en su trono y sigue siendo rey. Pero hágame un favor, no lo mire allá en el trono, agarre ese trono, levante su mano izquierda conmigo así, agarre ese trono y métaselo acá, porque el reino de los cielos está en medio de nosotros. Por lo tanto, que se agarre el tiempo, porque un embajador va a llegar esta tarde a su casa y va a conmocionar y a sacar todo demonio que tenga que sacar de ese lugar. Nadie tiene que hacer su voluntad, porque eso es territorio del reino. Cuando usted llega a su casa, ponga sus manos en el piso y declara: mientras yo vive en esta casa es territorio del reino de Dios. El día que yo me vaya, hay que ver a quién agarre esta propiedad, pero mientras yo viva acá, este territorio es del reino. El único espíritu que está autorizado a moverse en este lugar es el Espíritu de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Si usted tiene negocio, por favor, no dude en poner sus manos sobre el piso de su negocio y declarar: la bendición de Dios está en este lugar, porque el reino de los cielos está en este lugar. Ponga sus manos sobre el escritorio y diga: yo soy un embajador. Tal vez trabajas para oficios varios, pero a Dios no le importa, porque ese simplemente es un disfraz. Tú eres un embajador del reino de Dios y estás llamado a poder ejercer autoridad en el lugar donde Dios te ha establecido. Lo demás es simplemente pantalla, un uniforme
de empleado, de obrero, o tal vez de oficio varios, un carpintero, un albañil, un mecánico. No importa lo que Dios te haya puesto por disfraz, pero tu verdadero lugar es como un embajador de este reino inconmovible. La gente te mira diferente. Por eso hay gente que te busca. Hay mucha gente que te tiene respeto, a pesar de que no tengas el dinero que tal vez ellos tengan. ¿O no? Hay gente que te pide consejo, a pesar de que ellos hayan estudiado más. ¿Por qué lo hacen? Porque aún hasta el diablo puede reconocer que adentro de ti hay un espíritu superior. El mismo que vio Nabucodonosor, ese rey pagano, que vio en su segundo, vio en ese profeta Daniel. Este tiene algo diferente. Tú tienes algo diferente. Toque el que está a la par suya y dígale: tú tienes algo diferente, que hasta el diablo lo reconoce, el diablo lo sabe. Así que el día de mañana usted va al trabajo, va al colegio y a la universidad, y usted no se va a mover como cualquier persona. Usted no es cualquier persona. Usted es un hijo del rey de reyes y señor de señores. Y déjeme destapar en la cabeza: si yo soy, este versículo a veces lo hemos empleado mal, él es rey, pero no de los reyes de la tierra, hablando de reinados. Él es rey de estos reyes que están aquí en la tierra, que tienen su consulado. Él es Señor, no de los dones que están en el mundo, no, es de los señores que están aquí sentados, que somos gente llamada a gobernar en el lugar donde Dios nos ha establecido. Por eso es que Dios espera más de nosotros. Por eso Dios espera que hablemos diferente. Por eso Dios espera que seamos un referente como matrimonio. Porque todos los ojos de los gentiles están puestos sobre la realeza. Por eso tienes que ser el mejor estudiante. Por eso tienes que ser el mejor albañil, el mejor mecánico, el mejor maestro. Porque todos miran un espíritu superior. Amén. Por eso Dios va a levantar en este tiempo embajadores del reino para sentarlos en el salón azul de la Asamblea Legislativa. Ya les he dicho, no me voy a cansar de repetir. Yo quiero declarar que esta es la generación, y no me voy a morir hasta ver el primer presidente cristiano de esta nación, y mi oración va a ser que sea uno de sus hijos. No solamente porque tiene la certeza y la convicción de los principios y los valores del reino, sino porque humanamente es un hombre con habilidad y capacidad sobrenatural para tomar decisiones, que no sea vendible, que no haga negocios debajo de la mesa, que sus principios no sean negociables, que sus valores no estén en venta. Dispuestos a establecer el reino de Dios, aunque la gente hable. Se hablaron de Jesús, que no van a hablar de nosotros. Pero quiero decirte algo de parte del Señor. Levanta tu mano al Señor. Si se te había olvidado, tú eres un ministro, tú eres un embajador, y tú vas a empezar a hacer labor de embajador en el lugar donde tú estás. En el lugar donde tú estás, a ejercer la autoridad. Tienes autoridad. Un embajador tiene autoridad y representa al reino al cual él ha nacido